¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Sin Mordaza. Hoy jueves vamos a hablar de varios temas. Lo importante el día de hoy también se encuentra en la ciudad de La Paz en el hecho de que han retornado a una sesión en la Asamblea Legislativa, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y tenemos por ello con nosotros al diputado Alejandro Reyes, que ya está en contacto en vía online. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, Miroslava, un gusto estar contigo. Saludos cordiales a todo el mundo. Sí, por lo que veo está en Plaza Murillo. Diputado, díganos, este tema de los préstamos se arrastra desde hace bastante tiempo. En principio hubo la condición de aprobar las leyes económicas previo al tratamiento de la 073 y la 075. Sin embargo, ya se comprometió su bancada y también la de Creemos y la Levista, que aprobarán 3 de esas leyes, entre ellas el tramo caminero que pide Yapacaní, que por cierto está el alcalde, tengo entendido, en el lugar, junto a varios de los pobladores de ese lugar, y la demanda de Chuquisaca, que aparentemente ya está saliendo o ya salió. Al final se está aprobando estas normas porque existe una fuerte presión de las regiones y se estaría, parece, dejando de lado las leyes antiprórroga. ¿Cuál fue la lectura de Comunidad Ciudadana para cambiar de parecer? Sí, nos hemos comprometido a aprobar, pero claramente tiene que promulgarse la ley 075 que se ha aprobado la semana pasada en Asamblea. Primero. Segundo, realmente existe, sí, presión de las regiones, pero en todo caso hay que ser claros y lo hemos dicho desde el principio. Un préstamo, un crédito no va a ser nada más que un pequeño salvavidas a la gravísima crisis económica que tenemos, es decir, un alivio de semanas, ni siquiera de meses, para la falta de dólares, para la falta de divisas internacionales, de recursos, etcétera, que hoy por hoy está pasando el país. Entonces, hemos dicho desde el principio que nosotros no nos vamos a oponer en estas leyes, pero primero las prioridades reales de este país, y en ese sentido el gobierno pues tendrá que aprender a acordar y a cumplir su palabra, porque en febrero hemos todos firmado un acuerdo donde el gobierno se ha encargado de dilatar hasta la semana pasada la aprobación de la 073 y 075 que se aprobó la semana pasada como la 075. Entonces, estamos en un camino donde si no hay un reconocimiento de que estamos en crisis, 1, 2 o 3 créditos internacionales van a ser un alivio de días o de semanas. Y en ese sentido tendrá que reflexionar Luis Arce Catacora, porque no está dando solución real a un problema que ya es conocido y es evidente por todos: la crisis económica, el desabastecimiento de combustibles y la falta de dólares. Diputado, hay un tema también importante. El gobierno asegura que existe una intención del ala evista y de la oposición de acortar el mandato de Luis Arce, de perjudicar a su gobierno, y por ello habla de una alianza. Escuchó a David Choquehuanca hace 2 días, hablaba de una troika en lo que refiere el ala evista, Creemos y Comunidad Ciudadana. ¿Es real esta alianza entre parlamentarios? ¿Existe la intención de verdad de perjudicar la gestión de Luis Arce? Lo que realmente vemos con esa pobre lectura que hace David Choquehuanca es que se niegan a ver la realidad. Incluso la bancada arcista, cada vez más pequeña, está perdiendo diputados. La semana pasada hemos tenido a una diputada del ala arcista desmarcarse de esa pequeña y reducida bancada. Y eso no es porque seguramente están locos los parlamentarios. Claramente Luis Arce Catacora no tiene la capacidad de solucionar los problemas en los cuales estamos sumergidos como bolivianos. Vuelvo a repetir, la crisis económica, la crisis hidrocarburífera, la crisis energética, la crisis judicial, la falta de divisas, son gigantescos los problemas que Luis Arce Catacora prefiere no tratar y hace que crezcan como una bola de nieve. Ante tal, podríamos decir, falta de decisiones, el único que sabotea o se autosabotea es el presidente y el vicepresidente, ambos cortados por la misma tela. Uno que no toma decisiones y el otro que ni siquiera convoca a asambleas. Entonces creo que no es más que ser cortos de vista al no entender que la ciudadanía tiene demandas que el gobierno no está resolviendo y que por supuesto les quita credibilidad y los pone en el punto en el que están de desaprobación. Luis Arce Catacora es
el tercero en que tiene mayor desaprobación a nivel regional. Está por debajo de Nicaragua, que es una dictadura completa. Entonces creo que no tiene que ser tan ciego y reflexionar más bien de lo que está pasando, evidentemente, en la economía, en la sociedad y en su propio partido, antes de tratar de acusar de una oposición o de una alianza en la oposición. Somos oposición y lo hemos sido siempre, pero somos una oposición democrática. Evo Morales será pues su opositor interno, pero Evo Morales en ningún punto es pues un demócrata y mucho menos va a respetar la normativa o la ley o el Estado de Derecho o la democracia como tal, cosa que nos diferencia totalmente. Y en ese sentido nosotros nos mantenemos como siempre en la oposición constructiva, con propuesta, con definición y por supuesto lo más importante, tratando de defender la democracia en lo máximo posible y en este caso desde la Asamblea como lo hemos hecho desde el primer día. Entiendo que el día de hoy están hablando temas de créditos y también el tema del Mercosur. Sin embargo, en cuanto a las elecciones judiciales, Comunidad Ciudadana señala que el proceso ha sido reencauzado por determinación de las tres fuerzas que tienen representación en la Asamblea, excepto la denominada de la arcista. ¿Usted cree que den los tiempos para llevar a cabo las elecciones judiciales? Los tiempos van a depender de la voluntad política. Luis Arce Catacora no debe perder el tiempo y debe promulgarle esa ley. Primero y segundo, por supuesto que es una prioridad. Hoy por hoy no podemos tener a los autoprorrogados en gestión, no podemos seguir permitiendo que violen flagrantemente la Constitución, quitándole la seguridad y la certeza a los ciudadanos de recibir justicia y también de futuras elecciones primarias, entonces, o generales en todo caso. Creo que acá se debe tomar decisiones y por supuesto que eso es lo primordial. En ese sentido se ha reencauzado, como tú bien dices, el proceso y tendrá que ser la prioridad de este gobierno. Caso contrario, por supuesto que estamos entrando en un mar de incertidumbre donde realmente el único responsable va a ser Luis Arce Catacora, que dicho sea de paso, como te mencionaba, ya no tiene respaldo mayoritario, tiene una bancada reducida y claramente nadie apoyaría ninguna decisión mayor a la que vaya a tomar que no sea lo que está esperando la gente, que es la resolución del tema judicial y el tratar los problemas importantes, economía, justicia, etcétera. Hace un momento hablaba de las elecciones primarias. ¿Qué debería pasar con esto, ya que estas deberían realizarse, esta gestión? Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente desde la bancada. La prioridad tiene que ser la elección judicial. Y si no dan los tiempos para que estén las dos o se den las dos, y menos entendiendo que son elecciones primarias cerradas, donde un candidato solo puede participar, nosotros hemos propuesto una reforma a la elección primaria justamente para que sean obligatorias, participativas y no haya solo un binomio, sino que tiene que ser competitivo a nivel interno. Entonces creo que si no hay eso, simplemente no son necesarias. Son más importantes las elecciones judiciales, el proceso de elección judicial, y en ese sentido nos mantenemos en esa posición. Primero lo primero y una prioridad es la justicia. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias por su tiempo. Sé que se ha dado un pequeño escape de la sesión, que continúa la sesión allá en la Asamblea Legislativa. Esperemos realmente que sea todo a buen puerto. Muchísimas gracias, Miroslava. Un saludo cordial a todos.